Pat y Chris comparten un departamento, la mayor parte de su tiempo, desde luego, lo dedican a estudiar, pero también disponen de cierto tiempo para realizar sus actividades favoritas, preparar pizza y cerveza de raíz. A Pat le lleva 4 horas preparar un galón de cerveza de raíz y 2 horas elaborar una pizza. Por su parte, Chris necesita 6 horas para preparar un galón de cerveza de raíz y 4 horas para elaborar una pizza. Nos dice aquí cuál es el costo de oportunidad para cada uno de preparar una pizza. ¿Quién de los dos tiene ventaja absoluta y quién ventaja comparativa para preparar pizza? Si Pat y Chris intercambian alimentos, ¿quién intercambiaría pizza por cerveza de raíz? El precio de la pizza puede expresarse en términos de galones de cerveza de raíz. ¿Cuál es el precio más alto al que la pizza puede ser intercambiada por cerveza de raíz? ¿Y qué haría que los dos estuvieran mejor? ¿Cuál es su precio más bajo? Y explique. Bueno, el primer paso es construir nuestra tablita donde identifiquemos los datos. Cris, Y está Chris. ¿Listo? Que ellos van a producir una unidad, en este caso un galón y una pizza en determinado tiempo. Entonces podemos hablar de incluso de unidades, ¿sí? De una pizza, de una cerveza, de una paca de cerveza, para no entrar de pronto en conflicto en cuanto a las unidades en las que se está midiendo. En este caso, a ver, entonces aquí sería la pizza y aquí sería Cerveza de rato. una cerveza. ¿Cuántas horas se demora Pat? 6 horas. 4 horas para 2 horas. 4 horas. 4 para horas. preparar la cerveza. 4 horas. para ¿Para? la cerveza, profesora. ¿Y la pizza? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y 4 horas. ¿Y Chris? 6 horas para 6 preparar horas la cerveza, con cerveza. 4 horas la pizza y 6 horas la cerveza. Listo, aquí está. Y 6 horas para la cerveza. Bueno, aquí en el caso como tal de este problema nos están hablando del costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad, en la semana pasada lo hablábamos en términos de cuánto tengo que renunciar para producir una unidad de algo, para producir una unidad de otro bien, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es, en este caso, armar la tablita de costo de oportunidad. Entonces, listo. Entonces, esto es costo de oportunidad. Y lo mismo, está Pat, está Chris. Aquí digamos que es de producir una pizza más. Y aquí nos están hablando en términos de galones, ¿no? Entonces, un galón más de cerveza. Listo. Entonces, listo. Para producir una pizza más, ¿a cuántas cervezas tengo yo que renunciar? Sabiendo que para producir pizza, Pat utiliza 2 horas y para la cerveza son 4 horas. Entonces, para ¿A dos? producir, 2, Tienen que 2, a profe, 2 2 horas. cervezas. claro, porque en 2 horas es una pizza, ¿cierto? Entonces, en términos de cerveza, en 2 horas sería una cerveza. Y en 4 horas sería Media cerveza. 2 a pizzas. media cerveza. La mitad de la cerveza.
Démonos cuenta aquí. Una pizza en 2 horas. Entonces, ¿cuántas cervezas tendría que dejar de producir? La mitad, ¿no? Sí. 2. Media cerveza. Media cerveza. Medio galón. Medio galón de cerveza, exactamente. Y aquí, para producir una cerveza adicional o un galón adicional, ¿cuántas pizzas tiene que dejar de producir? ¿Una? Nada, profe. 2. Claro, en 2 horas una pizza completa. En 4 horas 2 pizzas. pizzas completas. Listo. Ahora aquí con Cris. ¿Cuántas cervezas tiene que dejar de producir para producir una pizza adicional? Perdón, profe, repite la pregunta, qué pena. Sí, Como 1,75. ya, regálame un segundo. Entonces, ¿cuántas pizzas? ¿Ok? No. Para producir una pizza adicional, ¿cuántas cervezas tiene que dejar de producir? Una. 1 1/4. 1/4. 750. No. No, profe, porque dice que si un galón en 4 horas, ¿cierto? No, la pizza. Un galón en 6 horas y la pizza es en 4 horas. Entonces O sea, es alcanzarías. para hacer una pizza adicional en 4 horas. Como 3/4 de galón. Ajá. 3/4 de galón. Los 3/4 de galón dan 750 mililitros. ¿Cuánto? Profe, pero eso es una regla de 3 simple, ¿no? 1.5. 1.5, pero eso sería para acá. 2/3, sí. Y en el otro lado serían, utilizaría 8 horas para las 2. Sí, tendría que renunciar a 2/3 de cerveza. ¿Cómo hiciste ahí el cálculo? Cuéntanos. ¿Cómo lo hice? Hice la regla de 3 simples. Si en una hora, perdón, si en una pizza necesita, no mentira, si para una cerveza necesita 6 horas, ¿cuánto necesito para hacerlas? ¿Para las 4 horas? 4 horas, sí. Y cogí, multipliqué 1 por 4. Ajá. Y lo divido en Dividido 6. 6. En 6 horas. Y eso me da 2/3. Y eso es igual a 2/3. Ahí está, 2/3 de cerveza. Y aquí es lo contrario. Sí. Ahí va a disminuir. ¿Cómo haría aquí la regla de 3? ¿Cómo sería? Y ahí sería en una hora, bueno, colocaría lo mismo de arriba. En una hora, y en 6 horas, y abajo colocaría X, y en 2 No, horas, profe. ¿cuánto? Profe, los 2 ¿No sería tercios lo no son. contrario? Sería 4 Los 4 dos horas. ¿Los 2 tercios no son de pizza?
No, de cerveza, porque No, ponle eso es de cuidado. cerveza. Es porque nosotros tenemos unos recursos limitados, ¿cierto? Los factores de producción son limitados, porque yo como empresario tengo capacidad de comprar cierta cantidad de insumos. Entonces, yo puedo producir en este caso pizza o puedo producir cerveza. Para aumentar la producción en una unidad de pizza o en una pizza, tengo que sacrificar la producción de otra De cosa, cerveza. porque yo no puedo utilizar la misma materia prima para producir dos cosas. No, o Profe, produzco una o produzco otra. qué pena. No, la verdad, yo no estoy entendiendo. No, me quedé ahí. Qué pena. Sinceramente estoy loco. ¿Cuál? Profe, yo también, yo me quedé muy enredado. Profe, y haciendo la operación, a mí no me da 2.3 como, o sea, si 2 dividido 3. Haciendo la regla de 3, ahí me da 0.66. Sí, es no, porque es una cerveza 6 horas, 4 horas, ¿cuánto? 0,66 equivale a 2/3. Es lo mismo, claro. Ahí es lo mismo. Divide 2 entre 3, ¿cuánto te da? 0,66. 0,66. 0,66. 0,66. Ajá. Ajá. Aquí para calcular este otro, simplemente le dan la vuelta al que ya encontraron. Es decir, aquí sería 3 medios. ¿3 medios de qué? Profesora. De pizza. Y aquí también Una es pizza y media. O sea, una pizza y media. Profe, ¿te Exactamente. podemos pedir un inmenso favor? Dime. Es que pues la verdad somos varios, bueno, yo algunas cosas las comprendo, pero yo veo que varios pues estamos un poco perdidos desde el comienzo. ¿Por qué no iniciamos de pronto un poquito más despacio? Qué pena. Ok. Por favor, profe, muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias. Sí, gracias, profe. ¿Nos puede dar unas horas extras? Sí, yo vi lo que escribí que pues estoy como perdido referente al tema. Es que con las papas era más fácil. No sé por qué, pero pues la No, cuestión, profe, pues, no es sé que si la sería verdad es que me perdí bueno, con no la sé si los parte compañeros me apoyen para hacer bueno, que la profesora nos haga un recorderis como para saber más del tema Ok. y así mismo pues poder seguir, porque pues así yo sé que no. Debe ser porque no nos gusta la pizza y la cerveza. Las papas y la carne. Solo sí. las papas. Profe, yo pienso que Apoyo lo del la recorderis. táctica está en hacer las reglas de 3 desde el comienzo. Quizás así pueda Un ser más repaso, por favor. entendible. Si son cantidades, tiempo. Sí, o una retroalimentación. Un repaso, por favor, profe. Ok, no, simplemente recuerden que aquí estamos hablando en términos de ganancias del comercio, ¿sí? Que en términos absolutos puede ganar uno o puede ganar el otro, ¿sí? O puede haber incluso un empate. Más sin embargo, en costo-oportunidad, ahí sí puede haber una ganancia mutua, ¿sí? Entonces, hablábamos nosotros de las posibilidades de producción, que esas posibilidades de producción es que hay una cantidad de insumos y que con esa cantidad de insumos nosotros podemos producir un bien X o un bien Y. Esto para simplificar el mercado, porque pues en el mercado hay muchísimos productos, ¿cierto? Pero simplemente lo estamos llevando aquí, era en términos de carne. Yo con tu Mari, que tú sería para acá. ¿Cómo te va ahí? Ahí están los micrófonos abiertos. Listo. Bueno, aquí teníamos dos personajes, un campesino y un ganadero, ¿cierto? Que cada uno tenía como tal un tiempo para producir carne y para producir las papas. E igualmente nos daba el dato en las 8 horas, de carne o de papas. Esos son datos
que nos dieron en primera instancia para el ejercicio. ¿Sí? Con esos datos se construye la frontera de posibilidades de producción. Es decir, con los insumos que yo tengo, ¿cuánto puedo producir? Que si carne o si papas. Cuando nosotros destinamos todos los insumos a producir papas, no voy a producir nada de carne, ¿cierto? Acá en este punto. Aquí pasa todo lo contrario. Cuando yo destino todos mis insumos a producir carne, en este caso 8 kilogramos de carne, yo no voy a producir nada de papas. Aquí con el ganadero es lo mismo. Si él destina todas sus horas a producir papas, produce 48 kilogramos. Y si de pronto destina su tiempo a producir la carne, pues va a tener 24 kilogramos de carne. Esto cuando no hay comercio, cuando es comercio cerrado, que determinaron ellos como un punto intermedio de producción y de consumo. ¿Cuál es ese punto intermedio? El punto A y el punto B. Es decir, aquí él dijo, bueno, yo con lo que tengo voy a producir 4 kilogramos de carne y 16 kilogramos de papas, donde voy a destinar 4 horas, o sea, de las 8 horas, 4 horas a 4 de carne y en las otras 4 horas a 16 de papas. ¿Vale? Este ganadero dijo, bueno, yo voy a destinar, en este caso, 4 horas a 12 kilogramos de carne y 4 horas para producir 24 kilogramos de papas. Estos puntos ellos los determinaron. ¿Listo? Y esto que está aquí en los extremos simplemente es como mirar las tablas. Aquí están los datos. Aquí, por ejemplo, el ganadero dice que cuando destina 8 horas a las papas, produce 48 de papas, y cuando destina las 8 horas a la carne, pues obtiene 24 de carne. Aquí el campesino igual, cuando destina las 8 horas a las papas, produce 32 kilogramos de papa, y cuando destina las 8 horas a la carne, son 8 kilogramos de carne. ¿Listo? Bueno, decíamos que el ganadero tiene una ventaja absoluta porque con la cantidad de insumos que él tiene, va a producir más que el campesino. Aquí produce 24, 48 y es más que lo que produce este campesino. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Esa es como la base del problema, ¿no? Esa es como la introducción. Entonces, aquí ellos comienzan como a hacer negocios para poder comercializar. ¿Listo? Yo les decía que ese ganadero se dio cuenta que el campesino debía producir más bien papas, porque en eso le iba mejor, le puede ir mejor. Entonces le dijo, mire, ustedes tienen todas sus horas, las 8 horas, a producir mejor papas. O sea, no parta aquí 4 horas de carne y aquí otras 4 horas de papas para producir 4 kilogramos y 16 kilogramos. No, deje todo su tiempo para producir las papas. Por mi parte, lo que voy a hacer es destinar más horas a producir carne, porque a mí me va mejor con la carne. Voy a dejar 6 horas para la carne y voy a dejar 4 horas para las papas. Haciendo el intercambio, este campesino obtenía 5 kilogramos de carne a cambio de, es decir, entregaba 15 kilogramos de papas. El ganadero daba 5 kilogramos de carne y obtenía 15 kilogramos de papas que le daba el campesino. En términos de consumo, ¿cómo quedaba esto? Pues finalmente el campesino iba a obtener 5 kilogramos de carne, porque 0 más 5 a cada 5, iba a obtener 17 kilogramos de papas, porque produjo 32
entregó 15 dentro del comercio, le quedan 17. ¿Cuáles valores, Claudia? Profesora, es que no estoy con la idea muy clara, estoy bastante confundida. O sea, ¿cómo saco, digamos, los 32 kilogramos, perdón, los 18 kilogramos, los 32, los 12 kilogramos? ¿Cómo saco esa diferencia o Eso esos lo valores? miramos en la sesión pasada y decíamos que, por ejemplo, aquí, esto nosotros ya lo sabemos, porque eso está acá en la tabla. Cuando ese campesino destina todas sus horas a los kilogramos, a las papas, perdón, produce 32 de papas. Eso está acá. Eso está acá. Lo acabamos de decir. Si produjera solo carne, serían 8 de carne. Si el ganadero produjera solo papas, serían 48. Si produjera solo carne, serían 24. ¿Listo? Y aquí en este, como acá sí está repartido, es decir, no son 8 horas en carne o en papas, sino que eran 6 horas de carne y 4 de papas, hacíamos una regla de 3. ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan de esa regla de 3? De pronto. Sí, la que aplicábamos ahorita en el ejercicio, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber que son 18 y que aquí son 12? Ojo que eso es matemática. Eso teníamos que hacer una regla de 3. Un segundo. Restándole las 2, perdón, profesora, restándole las 2 horas menos a las 8 horas. A ver, regálame acá un segundito. Profe, se diría que si en 4 horas produce 12 kilos, en 6 horas, ¿cuánto produce? 6 por 12 dividido en 4 nos da los 18. Sí. A ver, espérate. Ay, ¿Cómo era? Que si en 4 horas produce los 12 kilogramos, en 6 horas, ¿cuántos produce? Los 6 por 12 dividido en 4 nos dan los 18. Entonces, a ver, es que si muestro la pizarra no ven las diapositivas y así sucesivamente. Entonces, 4... Acá está. Entonces, aquí, a ver. Aquí en las 4 horas se producían 12 de carne y en las otras 4, 24 de papas. ¿Listo? Entonces, si en las 4 horas se producen 12 kilogramos de carne, ¿cuánto se va a producir en 6 horas? ¿Por qué 6 horas? Porque él determinó así, que va a destinar ahora 2 horas más acá, es decir, 6 horas. Y aquí 2 horas menos, es decir, 2 horas. Entonces, a ver, esperen, anoto los datos porque si no. En 4 horas, ya, 4 horas, 24 de papas, en 2 horas, ¿cuántas? Ah, ya, listo. Listo, entonces aquí es con la carne. 4 horas para 12 de carne. En 6 horas, ¿cuántos kilogramos de carne voy a tener? Juanita. Creo que tienes tu micrófono apagado. Profe, ¿un cuarto de kilo de carne? ¿Cómo así? No, mira, 6 horas
por 12, ¿sí? Y eso dividido en 4 horas. Se los estoy explicando con plastilina. 6 por 12, ¿cuánto sería? 72. 72. Dividido en 4. 18. Ahí están los 18 kilogramos de carne. De carne. Entonces, miremos ya en términos de las papas. Decíamos que en 4 horas, o sea, esa es como la condición inicial, ¿no? Las 4 horas eran Se producen para 24 kilogramos de papas. de papa. En 2 horas, ¿cuánto se produce? En 2 horas, ¿cuánto vamos a producir? Entonces, regla de 3, se multiplican los que están acá, 2 por 24. 2 por 24 dividido en 4. Dividido en 4. Entonces, 48 entre 4, ¿cuánto nos da? 12. 12, profe. 12 kilogramos de Carne. De papa. De papas, ¿listo? Y eso es lo mismo que nosotros vamos a mirar por aquí. Sí, es que a veces se demora un poquito en cargar. Aquí está, los 18 de carne y las 12 de papas. Ahí está. El consumo simplemente era mirar qué nos daban y qué nos quitaban, ¿no? Si me dan 5 de carne, pues tengo 5 en total de carne. Si producí 32, pero me dieron 15 kilogramos, pero di 15 kilogramos, tengo a la final 17. 32 menos 15, 17. Y en términos de ganancia del comercio propiamente, tenemos que ver inicialmente sin comercio y posteriormente con comercio. Con comercio de carne, este campesino tenía 4 kilogramos, ¿listo? Para la producción y el consumo. Posteriormente, con el comercio, obtuvo 5 kilogramos, es decir, una unidad de kilogramo adicional. Para las papas había producido 16 kilogramos y de consumo obtuvo finalmente 17 kilogramos. Hay una unidad de kilogramos de papas adicional. El ganadero sin comercio producía y consumía 12 kilogramos. Luego, con comercio, obtuvo 13 kilogramos, donde va a ganar 1 kilogramo de carne. Y de las papas, sin comercio, pues tenía 24 kilogramos, pero con consumo, es decir, con el comercio, obtuvo 27 kilogramos, que serían 3 kilogramos de más. ¿Listo? Bueno. Claro, porque mira que esto fue lo que ellos determinaron estando sin comercio. Sin comercio es que ellos internamente producen carne o papas, pero no van a intercambiar con nadie. Es decir, su economía es cerrada. Cuando comienza él a intercambiar con el campesino y el campesino con el ganadero, ellos comienzan a tener intercambio. ¿Listo? Estos puntos ellos lo determinaron. Entonces, sin comercio, acuérdense, aquí el campesino dijo 4 de carne, 4 de papas. ¿Por qué? Porque va a destinar de las 8 horas, 4 horas a carne, 4 horas a papas. Y el ganadero sin comercio, es decir, economía cerrada, dijo voy a producir 12 de carne, 24 kilogramos de papas. Eso es economía cerrada o sin comercio. Y eso es lo que está acá. Esos son los mismos datos de acá. ¿Listo? Y el resto pues ya lo explicamos. Aquí en las ganancias como tal, a ver, sin comercio dijo que tenía 24 kilogramos a producir de papas, pero a través de esta transacción que tuvo con el campesino, donde él le dio 15 kilogramos de papas, pues en total serían 27, porque 12 más 15
27. 12 que decidió luego producir con 2 horas, más 15 que le dio el campesino, nos da 27. ¿Listo? Y la diferencia, o lo que obtuvo de más con comercio, fue 3 kilogramos, que acá están. ¿Listo? Bueno, hasta ahí preguntas. Judith. Profe, ay, Dios mío, yo estoy perdida. No, yo comprendo lo del consumo, el comercio, las ganancias, pero no veo dónde están reflejadas las horas que ellos acuerdan, las 2 horas, las 6 horas, no las veo dónde Es están. que aquí no están escritas. Es que ahí es donde viene la confusión, porque si tenemos tácito, o sea, si tenemos ahí explícito las horas, pues vamos a saber de dónde salen los 12 kilos, los 24. Sí, pero no las veo, por eso me confundo. Porque lo otro pues, es la regla de 3 y la suma, lo que se obtiene, lo que se gana, eso es comprendible, pero entonces ahí es donde de pronto está el... Puede ser. El trastrabillo. Sí. Pues esas horas nos la dan en la otra tabla, en la anterior, ¿no? En la anterior. No las vi. Qué pena. Pero en la anterior creo que aparecen son las 8 horas. Cuando hayan ejercicios así, traten de tomarle pantallazo. ¿Listo? Y ustedes van mirando la anterior con esta, porque para reflejarle las dos. Listo. Y aquí era Profe, ¿y de esa forma va a ser el parcial? Y ese es el taller. Creo que una pregunta. en Word? Sí, es de esto. Es de esto, Profe, y es de oferta y demanda. Dime. Profe, es que en el taller que usted nos puso del arroz, ¿sí? La verdad... ¿De la pizza? No, del arroz. ¿Se acuerda que usted nos había puesto un taller más antes? El de la arroz? clase pasada, de ¿Del los petróleo? arroceros del César. Pero esa era una lectura. Una actividad. Sobre esa lectura, cuando Sobre esa empezáramos lectura esta clase. teníamos que hacer lo mismo. Correcto, sí, correcto. Profe, Ahorita lo revisamos. Sí, Dejemos porque eso yo ahí la verdad que quietico. me confundí. ¿Listo? Bueno, ahí están las horas. Si quieren, tómenle pantallazo y después repasan el caso, vuelven y lo repasan, vuelven y lo repasan, hasta que digan ya lo entendí. ¿Listo? Pero no nos podemos estar devolviendo siempre. Yo vuelvo y los explico porque creo que la clase pasada, mientras les estaba explicando en el tablero, no estaban viendo lo que les estaba proyectando en la presentación. ¿Listo? Pero estúdienlo. Cuando no entiendo, entonces yo llego, me siento y estudio el caso para poder comprender. ¿Listo? Entonces, ese es el trato. Ok, hasta aquí más preguntas. Diana. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, lo que pasa es de que yo tenía un problema con la plataforma que no me dejaba ingresar y pues esta es mi primera clase, ¿sí? Disculpe, la segunda clase, la primera fue la de anoche. Entonces estoy muy perdida sobre el tema, profe. No sé si de pronto pues las clases pasadas ya estén en mi campus o pues no sé si usted me puede regalar algún link donde yo me pueda pues poner al tanto o al día de las clases pasadas, profe. Sí, lo que pasa es que las grabaciones sí se van montando en el aula virtual para que tú tengas acceso y puedas ver las clases. Ahí en ese caso, pues ya toca directamente con la coordinación, o yo por aquí tengo un correo, a ver, que dice cregionales@usanjose.edu.co. Sí, señora. Ya pues hablé con el coordinador, creo que se llama Juan Carlos, y pues ya estamos resolviendo el tema, pero entonces, pues en este momento estoy muy perdida, profe. Le agradezco que por favor me tenga un poco de paciencia porque pues sí, o sea, todos hablan de las clases pasadas y yo llevo pues desde el transcurso que inició las clases con hoy es mi segunda clase.
Entonces, profe, le pido un poquito de paciencia, por favor. Ok, listo. Bueno, lo importante es que trates de adelantarte pues en estos días, ¿listo? Y Bueno, actualizarte, porque como vamos avanzando y los temas dependen también de los temas anteriores, sí o Ajá. sí tienes que revisar. Bueno, señora, gracias, muy amable. Ok, con gusto. Profe, qué pena, le hago una pregunta. Es que estoy revisando el cuadro del ganadero y en el cuadro del ganadero todos dicen producción del ganadero con comercio, todos con comercio, mientras que el del campesino sí está especificado con comercio y sin comercio. ¿Dónde? ¿En la anterior? En el cuadro en el que está ahorita en pantalla, o sea, en el cuadro de dice producción y consumo del ganadero, todos están con comercio. Y en el del campesino sí está con comercio y sin comercio. No, ambos tienen los datos. No, mira, sin comercio, el campesino. Acá están los datos. Ganadero, acá están los datos. Sin comercio. Con comercio igual, cada uno tiene sus datos. Ok, es que estaba mirando, era la Mira la gráfica. gráfica, están los cuadros. Estaba mirando la gráfica. Ah, ok, ok. El punto negrito es sin comercio. Ok, por eso es que acá eso era dice, lo que me tenía confundida. Ah, ya, es que como me dices que el cuadro, si me lo has dicho la gráfica, te entendía más. Entonces, mira, acá sin comercio, 4 de carne, 16 de papas. Y con el comercio es el nuevo punto, que son 5 de carne y 17 de papas. ¿Dónde está eso en el cuadro? Acá. 5 de carne, 17 de papas. En producción y consumo del ganadero. Está Marito, que es la social, una vez le digo, yo no voy a hacer ese taller porque yo estoy desde mi móvil y estoy trabajando, soy taxista. Bueno, yo no sé. Entonces aquí, por ejemplo, dice el ganadero, 12 de carne, 24 de papas. ¿Qué pasó con el comercio? Pues ahora vamos a tener 13 de carne y 27 de papas. Y acá está, 13 de carne en el punto rojo y 27 de papas. Ok, profe, ya, esa era mi confusión, gracias. Tranquila. Listo. Bueno, más preguntas. Profe, Natalie. buenas noches. Hola, Natalie. Profe, lo que pasa es que yo hace 8 días no asistí a la clase porque se me dañó el celular, ¿sí? Se le dañó el display, entonces no puedo entrar a la clase. Y pues realmente es que yo soy malísima con todos los temas que tienen que ver con matemáticas. ¿Cómo me gradué? No tengo ni idea, pero yo soy muy mala y yo quiero saber si todo lo que pues en este momento usted está explicando lo van a subir inmediatamente a la plataforma, o sea, ya a partir de mañana se puede encontrar el video pues para ya verlo con más calma y varias veces a ver si puedo entender el tema. Sí, generalmente esos videos de clase se mandan a edición y se demoran 2, 3 días máximo. ¿Listo? Igualmente la sesión pasada lo vimos. Ese ya está en semana 2. Y en la de esta semana, pues sí se demora un poquito más. Profe, buenas noches. Ok, bueno, muchas gracias. Profe, qué pena, discúlpeme. Señor, es que hasta ahora pude ingresar. Qué pena, por favor, discúlpeme. Estaba ocupadillo, me cogí un trancón terrible y casi no llego. Bueno, vale, no te preocupes. Bueno, Estábamos muchas gracias. repasando el caso anterior de ganancias del comercio, de costo de oportunidad. Entonces, pues la partecita que te perdiste, toca que la revises nuevamente en grabación y de aquí en adelante, pues ya poner atención para hacer el taller, porque hay taller. Sí, señora. Bueno, Profe, una pregunta pequeña. Regálame un segundo. Judith. Ay, qué pena, profesora, yo creo que ya te tengo aburrida. No. Mira, yo ya he visto el video muchas veces. Tú me colocas ahí las horas, ¿sí? Ya revisé, como dijo Camilo, revisé el cuadro anterior, pero no veo esas horas, o sea, solamente veo que tanto de carne, tanto de papas. Ok, estas horas
Yo se las estoy diciendo, ¿sí? O sea, como tal, no las ves reflejadas que 4 horas, no, porque yo se las estoy diciendo. Ya, o sea, si tú me colocas un problema, bueno, me lo planteas, tú me das esas horas Todos para yo los poder datos, realizar. claro. Ah, perfecto. Claro que Creo sí. que estaba, y de ahí depende todo, estaba súper perdida, pero ya, muchas gracias. Ok. Ingerman, si lo dije bien. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, yo tengo una humilde opinión. Ok. Profe, ¿por qué no pasamos? Tú nos enviaste el taller de Word, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no nos haces esto en la pizarra, por favor? Nos desglosas bien cómo es el primer punto, el de las pizzas y la cerveza. Con eso los compañeros y yo pues vamos viendo, profe, paso a paso, digamos, cuándo se saca cada número, cuándo se aplican las reglas de 3, profe, y vamos desglosando bien el tema porque yo estoy seguro que habemos muchos todavía como que ¿Con las sí, ¿no? dudas? Ok. Sí, profe, mejor. Igualmente aquí vamos a terminar el ejercicio porque ya pues nos falta como la última parte, ¿no? Y era esto. Una pregunta, profe. Señor. Profe, una pregunta. Mira, buenas noches, ¿no? Buenas noches. La pregunta es sencilla, ¿no? ¿Cuántos talleres usted ha puesto? Lo que pasa es que yo desde la semana pasada no he podido entrar muy bien a las clases. Una porque estoy aislado, desafortunadamente salí positivo para COVID. Y la otra es porque mi internet acá está muy intermitente. Entonces, a veces miro un pedazo de la clase, hay veces, por lo menos hoy me he perdido media clase. En ese sentido, pues quisiera saber cuántos talleres ya usted ha puesto, digamos, en su materia, ¿no? Este es el primero. Este es el primero. Porque yo escuché hace ratico que estaban hablando algo de unos arroces, no sé, y pues por eso me generaron la duda. Esa era una noticia para analizar. Ah, listo, profe, muchas gracias. Eso no me era. Ajá, correcto. Listo. Bueno, miremos aquí. Entonces, dice costo de oportunidad. El costo de oportunidad nos decía en este caso que para el campesino producir un kilogramo más de carne, ¿cuánto significaba en sacrificio de papas? Es decir, para producir 1 kilogramo más de carne, ¿cuántas papas o cuántos kilogramos de papas yo tenía que sacrificar? Tanto para el campesino como para el ganadero. Y aquí para producir 1 kilogramo de papas, el campesino, ¿cuántos kilogramos tenía que sacrificar? Y el ganadero, ¿cuántos kilogramos tenía que sacrificar? Eso no es difícil. ¿Listo? Entonces, a ver. Voy a anotar los datos simplemente. Esto es lo que nos tendría que dar, ¿no? Y partiríamos de esta tablita. ¿Qué tenemos que mirar? Entonces, ¿qué capacidad tienen cada uno de estos personajes para producir 1 kilogramo, o sea, de carnes o de papas y en qué tiempo? Entonces, en la primera parte nos dice, ¿cuánto tiene que sacrificar de papas este campesino para producir una de carne? ¿Cuánto tiene que sacrificar el campesino en papas para producir una de carne? El taller, yo les digo cuando se sube, ¿listo? Profe, o sea que ahí podemos decir que el campesino en 15 minutos Produce 1 kilogramo de papa. saca 1 kilogramo de papa, ¿cierto?
que usted nos Sí. decía la clase pasada que pues habláramos en términos más específicos, una papa. Sí, Un puede ser. kilogramo en 60 minutos. Profesora. Y de carne, 60, se demora 60 60 minutos. para producir 1 kilogramo. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuánto de papas tendría que sacrificar este campesino para producir una más de carne? 1 kilogramo más de carne. 4 papas. 4 papas, profe. 4, exactamente. 4 papas, 4 kilogramos de papas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en 15 minutos sacrifica una papa, en media hora 2 papas, en 45 minutos sacrifica 3 papas, en 60 minutos, que 4 produce 1 papas. kilogramo de carne, sacrifica 4 papas. Y eso es lo que está acá. 4 kilogramos de papas. Entonces, este mismo campesino, para producir 1 kilogramo de papas adicional, vámonos ahora con las papas, 1 kilogramo de papas adicional, ¿cuánto tendría que sacrificar de carne? Medio kilogramo de carne. Media libra. Media libra. Media libra. ¿Seguros? Sí. Una libra. No, media libra. 1 libra. Pero si en 15 minutos saca la cuarta parte de lo de la carne, sacrificado sería 1/4. Ah, sí, un cuarto porque es una papa. Sea 1/4. ¿Listo? El ganadero, por su parte, pasa lo mismo. Para producir 1 kilogramo de carne, ¿cuántas papas tiene que sacrificar? 2 papas. 2 papas. En 10 minutos una papa, en 20 minutos 2 papas. Y para producir 1 kilogramo más de papas, ¿cuánto de carne tiene que sacrificar? Ahora sí es media libra. Ahí sí es de media carne. libra. Sí, ahí sí es media. 1 libra. Ujú, exactamente. ¿Listo? Bueno, ¿de qué otra forma podría ser y que también es sencillo? Ah, bueno, aquí nos da, ¿no? Entonces, para que Profe, ustedes... eso se puede hacer una regla de 3, ¿no? También, o sea, como a ustedes les funcione mejor la lógica. Como a ustedes les funcione mejor la lógica. Porque igualmente también podría hacerse con una regla de 3. ¿Cómo sería allí con regla de 3? Profe, buenas noches, qué pena una pregunta. Señor. O sea, yo entiendo eso, ¿sí? Lo que no entiendo es, digamos, para sacar, digamos, un resultado me da 1.5, ¿sí? Pero, digamos, ahí en la clase dicen que es 3 medios, o sea, para que me dé 3 medios en vez de 1.5 tengo que tener algo o simplemente hacer algo en la calculadora Tú o... estás hablando del otro ejercicio. Ya Sí, vamos sí, a sí. mirar el otro. Le das igual y ahí te aparece. Pero es que me sale, digamos, 1.5, no me Sí, y sale le 3 vuelve. medios. Sí, tú te das la respuesta Simplificas por 0, dos. no, le das Simplificas por 2. cuanto te dé la respuesta de 0,5, le vuelves y le das igual y ya te va a arrojar el otro resultado, Ah, que ok, es un ok. medio. Listo, Mira, muchas simplificas gracias. por 2 es muy fácil. Divides tanto arriba como abajo. ¿Listo? Bueno. Vale, gracias. Listo. Bueno, yo estaba revisando como una forma más sencilla. ¿Listo? Digamos que ya hemos comprendido como un poquito más la lógica, ¿sí? Porque eso también es importante, que sea de lógica. Pero yo también miré que en este caso yo podría hacer como la siguiente división. Por ejemplo, podría yo decir
que lo que Dile a Bray que le escriba. sacrifico de papas para producir una de carne podrá calcularse como 60 entre 15. ¿Cuánto les da 60 entre 15? 4. 4. Acá está, ¿cierto? 4 kilogramos de papas. Sí, señora. Ahora dividan 15 entre 60. ¿Cuánto les da? 0.25. 0.25. 0.25 o un cuarto. Es lo mismo. Acá está, un cuarto. ¿Listo? Dividan 20 entre 10. ¿Cuánto les da? 2. 2. ¿Sí? Dividan 10 entre 20. ¿Cuánto les da? 0.5. 0,5. 0,5. Es un medio. Un medio en fracciones. ¿Listo? Esa es una forma más sencilla de calcularlo. Si de pronto haciéndolo de forma lógica se nos complica mucho. ¿Sí? Esto es una forma más mecánica. Diga esto Más entre esto y le da esto práctica y más fácil, más rápido. más rápido. Profe, una preguntita. O sea que en todos los ejercicios lo podemos también hacer así, ¿cierto? Claro, obvio. Claro. Ah, listo, perfecto. Sí, me Profe, parece mejor así. Profe, ¿Listo? profe, pienso que así es más fácil, pero hagamos uno con la regla de 3 simple, ¿no? Con la regla de 3 para que nos dé lo mismo. Administración es matemáticas. Contaduría es matemáticas, más esa otra chanda, eso es peor de chandoso todavía. Ahí, por ahí estamos diciendo cosas. Tienen el micrófono abierto. Perdón, lo cerré. Entonces, sí, también podría hacerse con la regla de 3. ¿Cómo sería ahí? Sería, profe, un kilogramo de carne. Un kilogramo de carne en 60 Ajá. minutos, ¿sí? Ajá, sí. Entonces, ¿Cuántos kilogramos de carne? ¿cuántos kilogramos de carne En se 15. hacen en 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos. Ajá. Sí, Entonces, sería 1 por 15. Eso da 15. Dividido en 60. Eso da 4. 0.25. Bien. que es este que está acá. Correcto. Y con las papas, Con las papas sería si en 1 kilogramo, si una papa se hace en 15 minutos, no, pero a ver, las papas, se hacen en 15, ¿no? Cada papa. así en 15. Sí, en 15. En 15, listo. ¿Cuántos ¿Cuántos kilogramos se hacen en 60 es? Sí, porque dice que para una de carne. Sí, en 60. En 60. Entonces Ya. ahí es 60 por 1. 60 dividido en 15. 4. 4. 60 por 1 y en 15. Da O sea, 4. sería 4 kilogramos. O sea, 4 papas. Aquí está. Sí, señor. Profe, yo tengo una duda. Quiero despejar un poquito este tema. En 20 minutos, digamos, se produce 1 kilo de carne, o sea, cada 20 minutos sale 1 kilo de carne, es que me dicen, o al igual que cada 15 minutos se produce 4 kilos de papa. ¿Eso es lo que están tratando? Con el ganadero y el campesino, son los tiempos del ganadero y del campesino. Entonces, mira, aquí tú tienes como tal en la tablita, es 1 kilogramo, o sea, de carne de papas, ¿cuánto se demoran esos personajes? ¿Sí? Para hacer esa producción. Entonces, de 1 de carne, el campesino se demora 60 minutos. De 1 de papas, 15 minutos.
De uno de carne el ganadero 20 y de uno de papas se demora el ganadero 10 minutos. Aquí en este estamos mirando es en términos de costo-oportunidad. Es decir, ¿cuánto sacrifico de una cosa para producir más de otro bien? Producir otra. En este sería, entonces, para producir una más de carne, tengo que sacrificar 4 de papas. Profe, lo que pasa es que no le estoy mirando pantalla, qué pena interrumpirla. O sea, no, la pantalla está en blanco. Yo iba a Ok, decir lo mismo, pensé que era solo a mí. Es que tiene la pizarra. tengo la pizarra. Gracias. ¿Listo? En términos de costo-oportunidad. Entonces, para producir una más de carne, tengo que dejar de producir 4 de papas. Para producir una más de papas, tengo que dejar de producir un cuarto de carne. Para producir una más de carne, bueno, esto es en el campesino, ¿no? Para el ganadero, para producir una más de carne, tengo que dejar de producir 2 de papas. Y para producir 1 kilogramo más de papas, tendría que dejar de producir 1 medio de carne. ¿Listo? Entonces, aquí, en términos, aquí por ejemplo, en esta columna donde está la carne, ¿a quién le cuesta más? Para producir una más de carne, ¿a ¿Al quién le campesino? cuesta más? Al campesino. Al campesino, tiene que sacrificar más papas, por eso le cuesta más. Es como si tuviera un precio, ¿sí? Vale 4. Y en términos aquí de las papas, entonces, ¿quién tiene que sacrificar más para producir 1 kilogramo de papa? El ganadero. El ganadero. ¿Quién tiene que sacrificar más? El ganadero. El campesino, ¿no? Ganadero. El ganadero. 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 Porque es un Porque- medio. Ganadero porque es Un medio es medio. más que un cuarto. 1 medio es mayor a 1/4. Claro. ¿Listo? Por Obvio, eso sí. este Cuarto es la sacrifica mitad. más. Ujú. Un ¿Recuerdan medio en ustedes? palabras científicas es 1 libra. 1 libra. Entonces, recuerden ustedes, al comienzo nosotros decíamos que quien tenía ventaja absoluta era este ganadero, porque es que el ganadero, él era el que producía más, ¿sí? En carne y en papas. Pero en términos de costo de oportunidad, así como lo estábamos calculando, pues en este caso, el campesino puede ser mejor produciendo las papas, por ejemplo, ¿sí? Y el ganadero puede ser mejor produciendo la carne. ¿En qué le va mejor al campesino? ¿En producir carne o en producir papas? Papas. ¿Por qué? Porque tiene Porque más está ganancia. ganando, porque sacrifica menos. Sí. Porque sacrifica menos que el ganadero. ¿Listo? 1/4 es más chiquito que 1 medio, sacrifica menos que el ganadero. Y aquí al ganadero, ¿qué es lo que le conviene? Producir carne. Producir más carne. Producir más carne. Producir más carne porque es que él pierde menos que el ganadero, que el campesino, perdón. Pierde 2 papas, el campesino pierde 2. 4. O sea, acá le da mejor a este personaje, el pulso de Maraquero, y acá le va mejor a este personaje, si lo comparamos con la otra persona. Esto se llama ventaja comparativa, que es la habilidad para producir un bien con un costo de oportunidad menor que otro productor. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, O sea, entonces, profesora, que ahí queda abolido lo que se dijo al comienzo, que el mejor productor era el ganadero, ¿verdad? claro, claro que sí, porque ya como en términos de costo de oportunidad, este pierde menos con las papas y este pierde menos con la carne. Hay una ventaja, pero ventaja comparativa. Ujú. ¿Listo?
Bueno. ¿Qué horas tenemos? 9:18. 9:18. Las 8:15. Las 8:15. Vamos con las pizzas y la cerveza. Sí, porfa, porque yo estaba mirando que lo de la cerveza no está diferente. A ver, bueno, entonces les ayudo con lo de las pizzas y la cerveza y ya ustedes de ahí intentan solitos arrancar. Entonces, miremos el ejercicio. Bueno, Pat y Chris comparten un departamento. La mayor parte de su tiempo, desde luego, lo dedican a estudiar, pero también disponen de cierto tiempo para realizar sus actividades favoritas. Preparar Profe, pizza la pantalla está en Profe, blanco. no nos estás mostrando nada. y cerveza de raíz. Estoy leyendo. Les estoy leyendo. Preparar pizza y cerveza de raíz. A Paz les lleva 4 horas preparar un galón de cerveza de raíz y 2 horas elaborar una pizza. Por su parte, Chris necesita 6 horas para preparar un galón de cerveza de raíz y 4 horas para elaborar una pizza. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es ese costo de oportunidad. Entonces, me voy a ir a la pizarra ahora sí. Ahí ven la pizarra, ¿sí? Sí, señor. Profe, una pregunta, pero el Sí, costo de señora. oportunidad de preparar una pizza, ¿sí? Ya lo miramos en el cuadro, de pronto ahí nos queda más claro. Entonces, uno se llama Pat, el otro se llama Chris, danos el ganadero y el campesino, ¿sí? Hay diferentes circunstancias en las que va a aplicar este tema de costo-oportunidad. Entonces, por un lado está la pizza, ya no son papas y carne, sino es pizza ahí. Para son Y 2 cerveza. horas. Cerveza. Para Pat, ¿cuánto se demora en producir pizza? 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto se demora Pat para producir cerveza? 4 horas. 4 horas. 4 horas y lo dice ahí el ejercicio. ¿Cuánto se demora Chris en producir pizza? 4 horas. 4 horas. 4 horas. ¿Cuánto se demora Chris para 6 horas. la cerveza? 6 horas. 6 horas. 6 horas. 6 horas. ¿Listo? Ahora miremos el tema de el costo de oportunidad. Profe, ahí entraríamos a hacer la tabla esa grande cuando es con comercio y sin comercio, ¿cierto? No, todavía no nos hablan de comercio, porque lo primero que nos ¿No? piden es el costo de oportunidad. Es Ya, el vale. primer Pequeñita, punto. donde estaba media libra, un cuarto de libra. La pequeñita, la última que vimos. Ah, ya entiendo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a determinar el costo de oportunidad de producir una unidad adicional. Entonces, Sean 2 pizzas. una pizza es de unidad, ¿listo? Y Ok. una Cerveza. galón, ¿no? Un galón de cerveza. Uno de cerveza. Ok, listo. Entonces, aquí viene la parte de pensar. Para producir una pizza adicional, ¿cuánto de cerveza tiene que sacrificar Pat? Entonces, Para producir un O sea, galón se demora en una 6 pizza horas. se Para demora producir 2 una horas. pizza 2 horas. ¿En Medio cuánto? galón. Igual a ¿Cuánto? un Medio cuarto. galón de cerveza. No, Medio. están galón. hablando de Que sea pack. medio. Sí, medio galón. Pat dice 2 horas de pizza y 4 horas de cerveza. Cerveza. Entonces tiene que sacrificar medio galón de cerveza. Listo. Entonces, este caballero, para producir una unidad adicional de cerveza, ¿cuántas pizzas tendría que dejar de Dos. producir? 2 pizzas. Dos pizzas. Y para Chris, para producir una adicional de pizza, ¿cuántas cervezas tiene que
dejar de producir? ¿Cuánto es cerveza? Un cuarto. Dos tercios. Dos tercios. Tres cuartos de galón. Que son 0,66. Si dividido 4 dividido Dos en tercios. 6, Dos divididos. Eso equivale a 2 tercios. Si lo quieren ver como en división, entonces 4/6. Si yo simplifico a la mitad, 2 tercios. Sí, claro. De cerveza. Y para producir un adicional de cerveza, ¿cuántas pizzas tiene que dejar de producir, Pat? Media pizza. 1,5. Una y media. de pizza. 3 medios de pizza o 1.5, que es lo mismo. Listo. Bueno, ¿qué más nos dicen? ¿Qué más preguntan? ¿Quién de los dos tiene ventaja absoluta y quién tiene ventaja comparativa para preparar pizza? Entonces miremos, ¿quién tiene ventaja absoluta? Dos pizzas. Cris. ¿Cris? Cris. Por Cris. tiempo, Pat. Por tiempo, Pat. ¿Sí? Entonces recordemos que este es costo de oportunidad y la ventaja absoluta la revisamos aquí. Entonces aquí en este caso, perdón, sí, la tendría Pat, porque él se demora menos horas en producir pizza y en producir cerveza. Él es el que tiene esa ventaja absoluta. Es que si yo fuera Pat, ni haría nada con Chris. Exactamente, eso es A más mí, negocio. ¿cierto que esto va acá? Profe, ¿Listo? una pregunta. Entonces, este señor. En caso Sí, tal señor. de que supongamos, Pat se demorará menos en hacer la pizza y Chris se demorará menos en hacer la cerveza, ¿ninguno de los dos tendría ventaja absoluta? O sea, Al es menos decir, de... me hago Ajá, explicar que como o sea, si no concuerda que hay alguno que se demore menos en hacer los dos productos, sino uno se demora menos en hacer uno y el otro se demora menos en hacer otro. Sí, sí. Como el de la papa. Significaría que, o sea, la ventaja absoluta, ¿quién la tendría? O no habría ventaja absoluta de parte, o sea, de ninguno de los dos. Sí, pero absoluta no. No, depende de la cantidad que vaya a hacer entonces también. ahí simplemente hay que especificar que uno tiene ventaja con la pizza, mientras que el otro tiene ventaja con la cerveza. De pronto, donde no habría ventaja absoluta si los dos tuvieran como el mismo número de horas. El mismo tiempo. El mismo tiempo, se emplearan el mismo tiempo. ¿Listo? Profe, disculpe, yo no entendí Listo, por profe, qué ahí gracias. queda un 3, o sea, cuando pone el 3 con la Señora. pizza en Cris, cuando está en costo de oportunidad, en lo de la pizza, o sea, no entendí por qué queda así. En 3 medios. O sea, ¿cómo se sacó eso? Porque supuestamente se hace que una pizza en 2 horas y si a Chris le toca, o sea, pone 1 hora más adicional en la pizza de la cerveza. Ahí lo que tiene que hacer es que para hacer una pizza se demora 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas o cuántas pizzas se demora en hacerlas en 6 horas? Entonces, cogí hacer la regla de 3 simple y multiplica 1 por 6 y divide sobre 4 y le va a dar 1.5. Y 1.5 vale 3 medios. Bueno, y la compañera lo hizo con regla de 3. O puedes verlo de la siguiente forma. Dividir las 6 horas entre las 4 horas te da 3 medios. Sí, también más fácil. Le da 1.5 y ese 1.5 corresponde a 1 medio. Es 1 medio. 3 Ok, gracias compañera. Bueno, la otra pregunta es, ¿quién tiene ventaja comparativa para preparar pizza? Entonces, la ventaja comparativa parte del costo de oportunidad. ¿Quién tiene ventaja comparativa
por producir pizza? Pat. Cris. Pat, porque sacrifica menos cerveza. Pat, No, solo mentiras. sacrifica Cris. media. Porque produce. Cris, porque tiene que sacrificar menos. Sacrifica menos que Pat. No, Pat No, sacrifica menos. no, Pat Como si sacrifica Pat menos. sacrificara Sí, sí. 0,5 y Cris 1.5. Claro. Entonces, Es que la ventaja la tiene Pat porque Sí, utiliza menos 0,5 y tiempo el para otro las dos. 0,66. correcto. Entonces, eso Sí. está por este lado. Entonces, tiene la ventaja comparativa, Pat, porque para producir una pizza sacrifica menos cerveza. Aquí este medio es 0,5 y 2/3 es 0,6. ¿Listo? Bueno, ¿qué más nos dice por aquí? Profe, yo tengo una duda. ¿Diana? Sí, señora. Lo que pasa, profe, es que si yo multiplico el 1 por 4, ¿cierto? Haciendo la regla de 3. Es pues que no, sería- no multiplicas 1 por 4, es cruzado. 1 por 6 dividido 4. Ah, ok. 1 por 6 dividido 4. Sí, porque me estaba dando 0,66. Yo, pero ¿de dónde me sale ese? Profe, qué pena, una pregunta. ¿Me puede explicar nuevamente la ventaja comparativa? Que no la entendí. Ventaja comparativa. Claro, esa ventaja comparativa me dice, entre los dos personajes, para realizar la producción, ¿quién tiene que sacrificar menos? ¿Sí? Entonces, aquí, frente a la pizza, para producir una pizza adicional, ¿quién tiene que sacrificar menos cerveza? Es Pat, porque es un medio, es la mitad de la cerveza. Mientras que Cris sacrifica 2/3, que eso es 0,6. Ok, gracias. Ajá. ¿Listo? Entonces sí, como tal, esa ventaja comparativa es la habilidad de producir una unidad adicional con menos del otro bien. ¿Listo? Ok, muy amable. Pero yo me comparo, ¿no? Con el otro personaje. Entonces ahí había que comparar Pat y Cris. A ver. Dice, si Pat y Cris intercambian alimentos, ¿quién intercambiaría pizza por cerveza de raíz? Si Pat y Cris intercambiaran alimentos, ¿quién intercambiaría pizza por cerveza? Cris. Yo creo que Pat. Cris. Pat, porque tiene más pizzas, ¿no? Sí, o sea, porque se demora menos. Gasta menos en. No. No, hay que cambiar Cris. Toda la ventaja la lleva Pat, toda la ventaja siempre porque tiene más pizza. Entonces el que intercambiaría sería Cris. Yo de Cris le propongo a Pat. Sí. Si Pat acepta, pero yo de Pat no aceptaría porque no es negocio para mí. Es que Claro. solo con el tiempo se ve que sí. Cris va para abajo. Sí. Sí, entonces Cris sería el que intercambiaría. Serían los mismos tiempos entre Pat y Cris. Cris sacrifica menos pizza. Cris Pat intercambiaría sacrifica- porque Sí, él Cris. se demora mucho más tiempo. Sí, porque sacrifica menos. Cris Pizza. porque tendría más cerveza para cambiar, ¿no? Porque sacrifica menos pizza que Pat para obtener una Más cerveza, Una cerveza. adicional. ¿Listo? Recordemos que 3 medios es 1.5, es inferior a 2. Entonces, sería en este caso Cris. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Ay, no vuelvo a repetir. No, mentira. Entonces, aquí sería, porque Cris
tiene que sacrificar menos que Pat para producir una de cerveza. Porque estos 3 medios es 1.5 y 1.5 es menor a 2. Claro. Por Profe, ahí eso también Así, de el ventaja SBC comparativa. le conviene hacer el intercambio. así de buen humor la entendemos mejor, profe. ¿De qué hablaríamos ahí de ventaja comparativa o de qué hablaríamos ahí? Ahí Lo que pasa es que sí, están sí, confundiendo sí, ellos con sí los fraccionarios. sí es una ventaja comparativa. Claro que sí. Sí Y sería una también lo ventaja. podemos sacar, profe, por la parte de tiempo, ¿no? Porque igualmente ambos están produciendo ya una pizza, ¿sí? Pero Chris se demora más que Pat. 2 horas más. No, pero para ese tipo de análisis sí es mejor utilizar el costo de oportunidad, porque estamos mirando realmente cómo sería el balance allí, ¿no? Ganancia, sí. El precio de la pizza puede Profe. expresarse. Señora. Profe, Ya. es que esa era la pregunta que estaba haciendo con el ejercicio anterior del campesino y el carnicero. Aquí me dice, escuché por ahí a un compañero que dice que Pau se demora 2 horas sacando una pizza y 4 horas sacando un galón de cerveza, ¿sí? Sí, señora. Eso era mi pregunta. Sí es por unidad, ¿sí me entiende? Esa era mi pregunta anterior. Correcto, sí. Bueno, gracias, profe, gracias, compañero. Vale, yo ya sabía y por eso lo dije. No, mentira. Cálmese, bájele. Una unidad y un galón. Una unidad. Una unidad. Un galón. Bueno. Sí, claro, profe, es que eso era lo que estaba muy embolatada porque no sabía realmente cuánto era la cantidad de producción, ¿sí? Entonces, esa era mi pregunta desde el ejercicio anterior porque estaba muy confundida, pero ya aclarando un poquito el tema, gracias. Ok, perfecto, correcto, muy bien. Dice, el precio de la pizza puede expresarse en términos de galones de cerveza de raíz. El precio de la pizza puede expresarse en términos de galones, ¿cierto? Y lo miramos muy claro en el costo de oportunidad. Porque un bien está expresado en términos de otro bien. ¿Cuál es el precio más alto al que la pizza puede ser intercambiada por cerveza de raíz? ¿Cuál es el precio más alto al que la pizza puede ser intercambiada por cerveza de raíz? ¿Y qué haría que los dos estuvieran mejor? ¿Cuál es el precio más bajo? ¿Cuál es el precio más alto de la pizza? El precio más alto sería Debería ser las el tablas. de Pat, Sería que el sería medio. un medio. ¿Y no es más fácil haciendo las tablas? El precio más alto sería un 2 medio. tercios. Es ¿Pero para qué? 0,66. 2 tercios. Exactamente. Porque el otro es 0,5. Se me perdió el lápiz acá. Entonces, el menor precio estaría acá, ¿no? Este 0,5. Y el mayor precio estaría acá, en 0,6 o 2 tercios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque realmente esto del costo de oportunidad viene siendo que la pizza está expresada en valor de la cerveza, ¿cierto? En términos de la cerveza, como si la cerveza fuera el precio de la pizza. Entonces, en menor proporción sería un medio y en mayor proporción sería 2 tercios. 2 tercios. ¿Listo? ¿Y qué haría que los dos estuvieran mejor? ¿Qué haría mejor que los dos estuvieran mejor?
Pues que Cris se demorara menos tiempo para poder fabricar. Que Cris se demorara menos Hacer tiempo. más. Que cada uno se especializara. Bueno, yo creo que ¿Cierto? sí, la pregunta era ¿en qué? ¿En pizza o en cerveza? Pero Te iba a decir, que Pat, se cada puede uno hiciera lo de... especializar en pizza y, digo, ¿En qué se tiene que especializar, Pat? Pat se puede En especializar hacer en cualquiera pizza. de En las hacer dos. pizza. En hacer pizza, que es donde gasta menos tiempo. Ah, ok, listo. Entonces, Pat En puede hacer especializarse o puede destinar más tiempo en producir pizza porque le cuesta menos. Mientras que Chris podría especializarse en, ¿qué? En la cerveza. No, también En en la pizza. En la cerveza porque Ok. frente a Pat le cuesta menos. Ah, ya. ¿Listo? Siempre compárenlo con el otro. Profe, una pregunta. Pero profesora, refiriéndonos al costo de oportunidad, no al planteamiento. Pero con el costo de oportunidad yo puedo sacar esa conclusión. Sí, por eso a eso me refiero, con el costo de oportunidad, no con el tiempo. Ah, con el costo de oportunidad. Ah, ya. Okay. Profe, aquí en el segundo punto estoy mirando que en la A me dice que elabore una tabla analógica a la figura 1, vista en clase para esta Ajá. situación. Sí. Entonces, simplemente ahí es remitirse a la presentación número 2 de oferta y demanda y mirar las tablas, revisar las tablas que ya evaluamos, que ya analizamos. ¿Listo? Entonces son estas tablas. Ah, ya. O sea, siempre la vamos a trabajar como con esas dos tablas. Sí, y si les hablan de intercambio de comercio, si les hablan como tal ya de comercio, pues utilizan esta. Vale. Profe, disculpe, eso lo realiza uno y lo monta en la plataforma. Sí, es que voy a mirar la forma de hacer autocalificable el taller para que sea pues como más fácil. Que sea más fácil el tema de la calificación. ¿Listo? Pero ustedes vayan preparando su taller. Vayan preparando su taller, por favor. Profesora, perdón, no tengo el taller. Ese está en el chat, más sin embargo yo se los monto en el aula. ¿Listo? O por acá. Ya está en el grupo de WhatsApp. O en el grupo de WhatsApp. Bueno. Sí está, compañera, sí está. Yo pienso que lo mejor es que lo monte al campus para que sea un poco más fácil de todos acceder a él. Bueno, sí, porque todo el aquí, mundo tiene que entrar al campus obligatoriamente. aquí Andrés nos hizo el favor de reenviarlo. Ahí lo puedes descargar. O el link del Drive, ahí también está. Pero claro, me toca igual cargárselos en el aula. ¿Listo? Bueno. Sí, señora, gracias. Con gusto. A ver. Bueno, hasta ahí más claros, ¿no? Un poquito más claros. Sí, señora. Profe, qué pena, no sé si pueda. Regresar un poquito la clase, el tema sobre cómo se saca o cómo se simplifica el costo de la cerveza en regla de 3, profe, porque me quedé ahí. Bueno, o sea, aprendí a sacarlo, lo de la pizza con la regla de 3, pero con la cerveza no me queda claro. Si me colabora, le agradezco mucho, profe. A mí igual, profe, gracias. A ver.
Bueno, ¿cómo sería ahí? Entonces, para producir una más de pizza, ¿cuánto tengo yo que sacrificar de la Cerveza. Para producir una más de pizza. Entonces, sí, Entonces, una sí, exactamente. Si una ¿Ahí es pizza, Pat o Cris? Profesora, se hace en 2 ¿puedo dar una horas. humilde opinión? señora, Me disculpa si me equivoco. Por ahí estuve indagando, preguntando. Me dice que para sacar esos valores, dice que se coloca lo que uno sacrifica sobre lo que se produce. Sí. ¿Sí? No hay regla de 3, nada de eso, no. Es una división. Lo que sacrifica sobre lo que se produce. Vale. Es decir, por lo menos lo de la pizza y la cerveza, 2 dividido en 4 da 0.5, 4 dividido en 6 creo que es 0.66. ¿Sí? Correcto, sí. Claudia, sí, ese ya lo dijimos. Ya lo dijimos así, que podríamos hacer la división, ¿no? De 2, en este caso Sí, entre señor. 4, acá da 1/2. Y da 1/2. De 4 entre 2, da 2. Y da 4 2/3. 4 entre 6, 2/3. Y 6 entre 4, 3/2. ¿Listo? Sino que algunos lo estábamos haciendo también con regla de 3 y quieren entenderlo con regla de 3 también. Es por eso. ¿Vale? Listo. Entonces aquí es X pizzas. Profe, yo tengo una pregunta ahí. En los 3 medios, pues como uno le da 1.5, ¿lo puedo colocar en 3 medios o lo dejo en 1.5? En alguno de los dos lo puedo dejar. Como te quede más fácil de interpretar. Lo importante es que o dejas todo en fraccionarios o dejas todo en decimales. Prefiero dejarlo en decimales. Por 2. Sí. ¿Listo? Bueno, aquí en el caso de Pat, una pizza 2 horas, ¿cuántas pizzas? En 4 horas. Entonces, 1 por 4 dividido 2. ¿Cierto? Y aquí sería 4 entre 2, 2 pizzas. Para el otro caso sería para el caso de sacrificar una pizza. Entonces, Profe, me perdí. Aquí me perdí. Una pizza una pizza en 2 horas, que es el caso de Pap, ¿cierto? Y abajo me dice una pizza entre 4 horas, que sería el de Chris, ¿cierto? No. Entonces. Es el mismo. Estoy resolviendo la regla de 3. Está o si no, sí. Ya, una pizza en 2 horas. Ahí te está teniendo en cuenta el doble de horas. Sí. Ya. Sí, listo. O sea que entonces ahí sería, me está diciendo que ya ahí hace la cuenta es con 2 pizzas, que serían en 4 horas, ¿sí? Sí, señora. Claro. Listo. Claro. Entonces, y aquí en términos de la cerveza, entonces es una de cerveza en 4 horas. ¿Cuántas cervezas sacrifico en 2 horas? Porque es como pasarlo en términos de pizza. Entonces, aquí simplemente es cruzado, ¿no? Entonces, 1 por 2, 2, dividido entre el 4. Medio galón. Ahí está. Pierde medio galón por dedicarse a hacer pizza. Ay, me salí.
Y se me acabó el tablero. Ahí lo que habría que hacer es que cuando se va a tomar la pizza, se toma, digamos, se cruzan. Si voy a hablar de las pizzas, entonces tomo lo de la cerveza, y si voy a hablar de la cerveza, tomo lo de la pizza, para Sí. entenderlo mejor. Correcto. ¿Quién era que me preguntó al comienzo? ¿Diana? Que no podía todavía con la regla de 3. ¿Era Diana o era Patricia? Yo, profe, yo, Diana Muñoz. Ya. No, ya, profe, ya estoy entendiendo un poco, ya. Gracias, profe. Claro, sí. Entonces lo que dice Patricia, para mirar el costo-oportunidad de la cerveza, tocaría en términos de pizza, porque es al precio del otro, o el costo-oportunidad del otro. Y para lo de la pizza, pues en términos de la cerveza. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, entonces yo tengo Gracias, una mi pregunta amor. ahí porque estoy confundidita, pero yo creo que ya entendí la parte donde estoy confundida. Entonces, para yo sacar, digo, en una pizza, ¿cuánto me demoro para sacar una pizza en 2 horas, cierto? Y ahí me da el resultado. Sí. Ah, ok. Y cuando voy a sacar el de la cerveza, 1 hora en un galón de cerveza entre 4, o sea, dividido en 4. No. Cuando tú vas a sacar el costo oportunidad de la cerveza, tienes que hablar en términos de la pizza. Y cuando vas a sacar el costo oportunidad de la pizza, tienes que hablar en términos de la cerveza. Ah, ok, lo cruzo. Sí. Sí. O sea, lo que se está haciendo. Este es cerveza. Y este es el de la pizza. Y para Cris, pues es lo mismo. Es decir, una pizza en tiempo son 4 horas. ¿Cuántas pizzas puede producir en las 6 horas? Y esta X es igual a 1 por 6 dividido 4. Y esta X es igual a 6 sobre 4. O lo mismo que sería 3 medios. 3 medios, ahí está. Entonces, este es igual para la cerveza. ¿Listo? Y aquí para terminar con el de la pizza. Entonces sería términos de cerveza. Entonces, una de cerveza. ¿Sí? Vamos a salir de aquí borrachos. Mucha cerveza. Mucha cerveza. Aquí me estoy quedando sin espacio. Una de cerveza en 6 horas. Aquí, ¿cómo se hace? ¿Dónde? A ver. Me tocó colocarlo por acá arriba. Una de cerveza 6 horas. Entonces, X cervezas en las 4 horas en las que podría estar produciendo la pizza. Igual a 1 por 4 dividido 6. X igual a 4 entre 6. Y se simplifica. Y acá se simplifica mitad de 4,2, mitad de 6,3. En términos
de cerveza para producir la pizza. Bueno. Aquí era pizza. Y aquí era cerveza. Y ya. Bueno, señor, como dijo usted, en Profe. plastilina y masticado. Profe, una pregunta. En el Dime. siguiente punto, donde dice los trabajadores estadounidenses y japoneses pueden producir cada uno 4 automóviles en el año, ¿sí? Y luego dice, un trabajador estadounidense puede producir 10 toneladas de granos. Ah, ok. Yo estaba leyendo mal, gramos. Yo como así, gramos y granos. ¿Listo? Bueno, Sí, entonces, no, yo estaba leyendo mal, qué pena. ok, listo, vale, tranquila. Entonces, tómenle pantallazo o esto y lo organizan allá en su cuaderno, que quede consignado de que esto se explicó y se disminuyó el tema para que ustedes se fueran con esto, pues listo, ¿no? Que entendieran el costo de oportunidad, que entendieran las ventajas del comercio en términos de ventaja absoluta, ventaja comparativa. Y que pueden hacerlo de diferentes formas. La matemática es bonita es por eso, porque lo podemos hacer de diferentes formas. ¿Listo? Y bueno, se nos fue toda la clase.